del 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Padre amado, te damos gracias, primero por tu palabra y por toda la enseñanza que podemos recibir de ella. Mucha de esta enseñanza tiene que ver con nuestro destino final después de terminar la vida física aquí en la tierra. Y si hay algún tema sobre el cual no deberíamos cometer errores, es este. Así que pido ayuda para poder comunicar estas verdades esta mañana a este grupo, mayormente de hijos tuyos, para que entendamos bien lo que es, lo que tú quieres para todos los seres humanos. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Amados hermanos míos, no erréis. 5 palabras que sirven para unir el último pensamiento del versículo 15 con el pensamiento presentado en los versículos 17 y 18. ¿Cuál era el último tema tratado en el versículo 15? La muerte como el fruto maduro del pecado. Y veremos cuál es el tema de los versículos 17 y 18, Dios mediante, a continuación. Vimos en el versículo 15 las 4 etapas de la vida humana: concepción, nacimiento, crecimiento y muerte. Muerte. Se puede definir la muerte con una sola palabra: separación. Si estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la separación del alma y espíritu del cuerpo. Pero hay otro tipo de muerte que es la espiritual, que es la separación del hombre de Dios. Vamos a ver. Cuando morimos físicamente, nuestros cuerpos poco a poco van a volver a su estado original de polvo. Eso vemos en Génesis 3:19. Dios dio al hombre un mandamiento en el capítulo 2, versículo 17, de no comer del fruto de un solo árbol que había en el huerto de Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, un buen día el diablo apareció después de haber tomado posesión del cuerpo de una serpiente. Empezó una conversación con ella y consiguió engañarla, con tal que ella sí comió de este fruto prohibido. Dio a su marido Adán, el cual comió también, y los dos murieron, pero no físicamente. De hecho, no tenemos registro de la muerte de Adán hasta un poco más adelante. En Génesis, el capítulo 5, después de haber cumplido algo más de 600 años.
pero él sí, y Eva sí, ya habían experimentado la muerte espiritual, evidencia del cual vimos en el temor, el miedo que tenían los dos cuando Dios apareció en el huerto la próxima vez para tener una conversación con ellos. Es curioso que Adán, en esta conversación, cuando Dios se presenta, dice a Dios que tuvo miedo porque estuvo desnudo. Pero, ojo, no era la primera vez que Dios le había visto desnudo, porque había aparecido, habían conversado ahí en el huerto muchas veces antes. El temor no, el miedo no era porque era desnudo, sino que porque sabía que había hecho mal, que había quebrantado la ley de Dios, y el quebrantamiento de la ley es pecado. Cuando comieron del fruto, fue cambiada también la naturaleza de los dos. Una naturaleza que tú y yo hemos recibido de nuestros padres, que ellos recibieron de sus padres, y siguiendo atrás hasta Adán y Eva, que es una naturaleza pecaminosa. Por naturaleza pecamos. Sería contra nuestra naturaleza hacer otra cosa. De hecho, aunque somos hijos de Dios, seguimos pecando todos los días. Bueno, no todos los pecados son iguales en cuanto a si son de comisión. La mayoría, me parece, ahora son de omisión, no hacer lo que sabemos que deberíamos estar haciendo. Pero seguimos pecando igual porque tenemos esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Vamos a ver, vamos a Juan, el capítulo 3. Si no hay ningún cambio en nosotros entre el día de nuestro nacimiento y el día de la muerte, todos estamos bajo la misma condenación. El versículo 18 del capítulo 3 de Juan dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, es decir, el que ha puesto su confianza en el plan de Dios para la salvación, la persona de Dios y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para nosotros, y la promesa de Dios de salvar a todo aquel que cree. El que cree no es condenado. Pero me encantan los perros. Pero no me gustan tanto los perros. Okay, dice, pero, a ver si puedo encontrarlo otra vez. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estamos todos bajo condenación si no somos hijos de Dios, si no hemos puesto nuestra confianza en Él para salvación. Ahora, volviendo al tema de la condenación, Dios a Adán y Eva, Dios no les dejó en este estado.
ya tuvo el plan preparado para la salvación del hombre, con su restauración a una buena relación con Él, la relación padre-hijo. Él tuvo preparado también un regalo para el hombre que tiene que ver con este plan. El versículo 16 vemos, volviendo a Santiago capítulo 1, el versículo 16 vemos de dónde viene el mejor regalo que el hombre jamás podría recibir. Tenemos dos palabras que explican o describen el hecho de que es, o sea, un regalo. Primero tiene a Dios como su fuente. Versículo 16, 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Luego las dos palabras para describir el regalo o definir qué es un regalo son dádiva y don. Es interesante para mí, o por lo menos era interesante para mí estudiando y preparando esto, ver que la definición, la primera acepción provista para el diccionario de María Moliner para la palabra dádiva dice lo siguiente: cosa, honor, perdón, etcétera, concedido a alguien por un soberano. Me llama la atención porque dice que es un soberano que da la dádiva. Y no hay nadie más soberano que Dios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Segundo, la necesidad primordial que tenemos todos los hombres es el perdón. Es el perdón, precisamente el perdón de nuestros pecados. Así que tal vez sin saber lo que estaba haciendo, describió perfectamente lo que es la salvación para nosotros. Un soberano perdonando al culpable. Juan, volviendo a Juan capítulo 3, versículo 18, dice que el hombre natural ya es condenado y por tanto la única esperanza que tiene sería recibir de Dios, quien es el juez, la dádiva del perdón. Todo buena dádiva desciende de lo alto del Padre, de las luces de Dios mismo. Ahora la palabra don. Si vamos al mismo diccionario encontramos una definición casi igual, con este cambio: una merced hecha a alguien por un ser superior, particularmente por Dios. También es importante que un poco más abajo, en la misma definición para las dos palabras, aparece la palabra gracia. Algo que Dios da al hombre que éste jamás podría merecer recibir. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, viene de lo alto del cielo, del Padre de las luces. Ahora, si fuera a leer este versículo en inglés, veríamos que la palabra dádiva es gift, que significa regalo,
Y la palabra dádiva también es gift, que significa regalo. Pero si voy al original en el griego, igual que el español, son dos vocablos distintos, pero igual, tienen definiciones casi iguales. Dádiva, la palabra es dosis. ¿Estamos tomando la dosis correcta de los medicamentos? Dosis significa un regalo o obsequio. Van comenta, hablando del otro vocablo, dorema, que es definido como un regalo gratis. Comenta sobre este vocablo que dorema pone el énfasis sobre aquello que es dado, mientras dosis pone el énfasis sobre el acto de dar. Encontramos, vamos a Filipenses, el capítulo 4. Porque en el versículo 15 encontramos este mismo vocablo dosis. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahí es traducido dar. Está hablando precisamente del dinero que la iglesia le envió a Pablo de vez en cuando, empezando desde cuando salió de Macedonia, es decir, muy temprano, después de salir Pablo de la ciudad de Filipos. Ahora en Romanos el capítulo 5 y el versículo 16 encontramos otro uso del vocablo dorema. Romanos 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, pero para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Está otra vez dentro del contexto de la salvación, traducido don otra vez. Y presenta el contraste entre la muerte que todos sufrimos como castigo por el pecado de Adán y el nuestro, y la vida que el Hijo de Dios tiene como regalo de Dios por la gracia de Jesucristo. Ahora, volviendo al texto en Santiago, no creo que debiera haber ninguna duda en la mente de ninguno de los aquí presentes que el Padre de las luces, ya lo he dicho, es Dios. Es Dios. Él creó la luz y dijo: Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3, el primer día de la creación. También hizo todas las luces que alumbran el cielo. Vemos en Génesis 1, versículos de 14 a 18, cuando las creó el cuarto día de la creación. Es más, si vamos a poner énfasis en lo que viene después, no podría haber sido otro. Porque en la última parte del versículo 17 vemos el carácter descrita del Padre de las luces.
en el cual no hay mudanza ni variación, ni sombra de variación, ya. Ni sombra de variación. Mudanza. ¿Cuántos habéis experimentado alguna vez en la vida una mudanza? ¿Nadie? Sí, yo creo que todos. Porque siempre de un piso a otro hay que mudarse. Sí, creo que todos nosotros hemos experimentado alguna vez una mudanza. ¿Qué es una mudanza para nosotros? Es un cambio de lugar donde vamos a vivir, donde vivimos, ¿verdad? Bueno, es imposible para Dios moverse. ¿Por qué? Está en todos los sitios. Sí, es omnipresente, está en todos los sitios al mismo tiempo. Siempre. Así que Él no se mueve de un lugar a... Él está aquí y estará aquí, estemos nosotros o no. ¿Okay? Así que la mudanza en este sentido para Dios es imposible. También la mudanza habla de cambios de actitud. ¿Dios alguna vez cambia de actitud? No, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No, Él no cambia. Malaquías 3:6. Y es porque Dios es consistente, que cumple sus promesas al pie de la letra, que Israel existe todavía. En el día de hoy, otras naciones se han hecho fuertes, han conquistado grandes porciones del planeta Tierra solamente para desaparecer del todo, o como mínimo ver su poder menguar hasta el punto de no tener más influencia sobre nadie. Y relacionado con esto, Dios no miente. Jamás ha mentido ni mentirá. Números 23. Números 23, el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo, no hará. Habló y no lo ejecutará. El mismo pensamiento es repetido en 1 de Samuel, el capítulo 15, el versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Alguien dirá, pero ¿no dice que Dios se arrepintió en el Génesis 6? Sí, en la traducción. Pero si vamos al original vamos a encontrar un vocablo que no tiene nada que ver con el arrepentimiento humano. Es más bien un sentimiento de angustia, de dolor. El significado ahí. Así que tenemos que tener cuidado en este sentido también. No solamente no hay mudanza en Dios, tampoco hay sombra de variación. Hablando de sombras, tú y yo proyectamos sombras sobre la tierra, dependiendo de dónde viene la luz, varía de posición. De hecho, veo ya sombras de las sillas, proyectadas por las luces que tenemos en el techo. Pero Dios es inmutable, es decir, no varía de un momento a otro por decisión propia. Tampoco ninguna fuerza fuera de Él le puede hacer variar
por lo que ha dicho o de lo que ha dicho o prometido. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, vamos a ver el regalo en sí. Hemos visto la fuente. Vamos a ver ahora el regalo en sí. Vemos primero el origen. Él, el Padre de las luces, el Dios eterno, inmutable, es la fuente. El nacimiento de nuevo tiene a Dios como su arquitecto y su ejecutor. El plan para la salvación del hombre pecador fue diseñado cuando desde antes de la fundación del mundo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Si fuéramos a volver un momento a Génesis 3, ya hemos visto cómo el diablo engañó a Eva, como tanto ella como su esposo, su marido, comieron del fruto prohibido y los dos murieron espiritualmente al instante. E igual para ellos, Dios no quiso dejarlo así. Quiso restaurar la relación con Adán y Eva y por tanto mató por lo menos 2 corderos. 2 corderos para fabricar túnicas para cubrir sus cuerpos desnudos. A ver, pensé haber puesto versículo. Okay. No, alguien me puede ayudar. Sin mis gafas no veo tanto bien. ¿Cuál es el versículo que habla de este hecho? En Génesis 3. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, realmente Adán y Eva tuvieron que tomar una decisión. Podrían haber rechazado las túnicas, pero ellos decidieron recibir y dejar que Dios les vista o vistiera de estas túnicas. Un acto simbólico, un acto que simboliza lo que Dios haría o lo que ocurriría en el cumplimiento del tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el cumplimiento del tiempo. Y vemos en Juan capítulo 1, el versículo 29, a Juan el Bautista llamando a Jesús el Cordero de Dios, el que iba a ser vuestro sacrificio. Él, volviendo a Santiago 1:18, Él de su voluntad, el cómo del regalo. Es por la voluntad de Dios que todos los seres humanos se arrepienten. De hecho, es su voluntad que todos nos arrepintiéramos del pecado para ser hechos hijos suyos. No quiere que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Hay por lo menos 3 de las características divinas activas en este hecho, que han tenido un papel importante guiando al hombre pecador al arrepentimiento, que son la benignidad de Dios, su paciencia y su longanimidad. Romanos 2, versículo 2 nos explica esto. Es por la voluntad de Dios que el hombre llega a ser hijo de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13. Y como ya hemos visto, el hombre en su estado natural está espiritual muerto, y un muerto no puede hacer absolutamente nada. No siente nada, no ve nada, no hay nada que puede hacer al respecto a su estado muerto. Está muerto en delitos y pecados. Efesios 2, versículos de 1 a 3. Pero Dios, este es un pero que sí me gusta. Pero Dios, rico en misericordia, da vida al pecador muerto en delitos y pecados y le convence de su pecado. Juan 16, 8. Así abriéndole al hombre el camino al arrepentimiento. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, el regalo en sí, el nuevo nacimiento. Una de las conversaciones más importantes que tuvo el Señor mientras estuvo aquí en la tierra sería la que tuvo con un hombre principal entre los judíos, uno de los maestros judíos, un fariseo llamado Nicodemo. Él se acercó al Señor una noche y afirmó que él y otros ya sabían que Dios estuvo con Jesús. Vamos a Juan el capítulo 3, para que sepáis que no estoy mintiendo, que no estoy inventando nada. Juan el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos, que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos. ¿Qué significa la tercera persona plural en la gramática? Que el grupo incluye la persona que está hablando y otros. Hay más de uno involucrado. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Contrastar esta afirmación, con lo que dijeron otros fariseos de Jesús antes o después. Le acusaron de estar haciéndolo en el poder del diablo, no el poder de Dios. Pero, bueno, creo que el hombre natural, normal, escuchando estas palabras, tendría inflado un poco su ego, ¿no? Pero Jesús no era un hombre natural normal. Era tanto hombre como Dios. Y como Dios, Él tenía omnisciencia. Y Él sabía exactamente lo que le faltaba a Nicodemo: un nuevo nacimiento. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cambio radical de tema. De elogios a lo que tú necesitas, Señor, es nacer de nuevo. Bueno, Nicodemo tenía su mente un poco liado con las cosas físicas, normales, naturales. Y pregunta a Jesús, bueno, ¿cómo es posible para un hombre viejo volver a nacer? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre? Otra vez el Señor sabía exactamente lo que necesitaba, dice en el versículo 5. De cierto te digo, hombre, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Curioso que tanto la palabra espíritu como viento son traducidos del mismo vocablo en el griego. Pero los traductores sabían exactamente cómo lo que hicieron. El proceso natural de la vida vimos en el versículo 4. Jesús le está explicando con estas palabras que el hombre para entrar en el cielo tiene necesidad de dos nacimientos. Uno que es físico y natural, otro que es espiritual y no natural. Sobrenatural, sí, gracias. Por tanto, es Dios que lleva a cabo el nacimiento, siguiendo lo que vemos aquí, que abre las puertas del cielo al ser humano. Él nos hizo nacer, repitiendo las palabras de Jacob. Ahora, siguiendo, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que vemos la herramienta usada por Dios, el Espíritu Santo. Conforme a la voluntad de Dios, Él hace nacer el hombre, utiliza su palabra, la que dice la verdad al hombre, la verdad sobre su condición delante de Dios para hacerlo. Pedro nos explica que esta palabra que utiliza el Espíritu Santo para conducir al nuevo nacimiento está viva y permanente. Primera de Pedro 1:23 y 25. El que es un evangelista de verdad utiliza la palabra de Dios como mensaje para predicar al mundo muerto. Y repito, vas a escuchar esta frase varias veces. Muerto en delitos y pecados. Dogma religiosa puede llevar a una persona hacia una religión, pero no conduce al nacimiento nuevo de la vida eterna.
explicación, la conversación sobre el regalo con estas palabras, explicando su razón de ser, para que seamos primicias de sus criaturas. Conforme a la ley de Moisés, las primicias de todos los primeros frutos serían llevadas al tabernáculo y dadas a Dios como ofrenda. Éxodo 23, 19, también Éxodo 34, 26. Inspirado por Dios, Jeremías dice de Israel que era santo a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, en el capítulo 2, versículo 3. Ahora, Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, dijo del resucitado, que el resucitado Cristo ha sido primicias de los que durmieron, los que habían muerto en 1 Corintios 15, versículo 20. Ahora, Jacobo nos dice que los que Dios ha hecho nacer de nuevo por medio de su palabra, somos primicias de sus criaturas. Primicias, los primeros frutos, los primeros producidos. Para no equivocarnos, para no errar, es imprescindible que sepamos distinguir entre la muerte física y la muerte espiritual, entre la vida física y la vida espiritual. La vida nueva, eterna y abundante que Dios ofrece al ser humano. Ahora, todos vamos a morir físicamente. ¿Amén? Amén. No. Es posible que algunos estemos todavía aquí cuando venga el Señor para los suyos. Amén. Así que, aparte de esto, sí, todos vamos a morir, tarde o temprano. Algunos con más años que otros. ¿Ok? El ser humano pasa por un tiempo de muerte espiritual. Amén. Ay de mí. Ay de ellos, tal vez. Que es la separación de todo el ser de Dios, igual a la muerte sufrida por Adán y Eva cuando comieron de la fruta prohibida. Pero también como Adán y Eva, cuando no tiene que quedar así. Amén. Ay, muy flojo. Amén. Muy flojo. Debería haber sido un amén fuerte, con gusto. Sí, amén. Amén. Okay. No tiene por qué quedar así, porque Dios diseñó un plan que ha hecho posible un nuevo nacimiento, que empieza una nueva vida que es espiritual, una nueva vida eterna y abundante. Abundante en cuánto tiempo va a durar y también abundante de otras maneras. Este plan incluyó la muerte del sacrificio perfecto en la persona de su Hijo Jesucristo, el derramamiento de su sangre incorruptible en la cruz de Calvario, un sacrificio hecho una vez para siempre. Hebreos 10, 12. El plan de Dios es perfecto.
el sacrificio ha sido perfecto. No hay nada que el ser humano puede hacer para mejorarlo. Lo perfecto no tiene mejoría posible. Amén. Por tanto, intentar hacerlo es como pisotear, tomar por inválido lo que Dios ha planeado, lo que Él, Cristo, ha hecho en la cruz. Bueno, todas las personas aquí presentes tenemos vida física, ¿sí o no? Sí. Otra vez, muy flojo. ¿Estáis vivos o muertos? Espero que todos estéis vivos, que no he matado a nadie. No, muertos son pecados. Ah, bueno, pero físicamente espero que todos estéis vivos. ¿Ok? Algunos han ya experimentado ya más años que otros. Creo que entre los aquí presentes yo más. No. Pero bien, y doy gracias a Dios por cada uno de estos años. Amén. Ok. Pero sigue siendo vida física. Pero la pregunta no es si tenemos vida física, sino si tenemos de verdad vida espiritual. Si de verdad hemos nacido de nuevo. Si hemos recibido este regalo que Dios quiere que todos los seres humanos tengan. Quiere que todos pasen de la muerte espiritual a la vida espiritual por medio de este nuevo nacimiento. Así que termino con dos preguntas. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso delante de Dios? No delante del vecino, sino delante de Dios. ¿Estás vivo o muerto espiritualmente? Padre amado, te damos gracias por este don precioso y perfecto que has preparado para todos los seres humanos. Y quiere que todos los seres humanos estén disfrutando. Estemos disfrutando de este regalo. Y ojalá nadie salga de aquí sin estar seguro de haber recibido personalmente este regalo. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.